Buen día, profesor. El que les habla es el alumno Santos Tomás Collagua del curso de Economía General. Hoy día de hoy vamos a exponer sobre el informe del examen final y del fenómeno económico elegido, que es la inflación. Introducción. El fenómeno elegido es la inflación. Instrucción. La inflación en la economía es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. Durante un determinado periodo, con el tiempo, genera un nivel general donde el precio sube. Con cada unidad de monedas que se adquieren hay menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real del medio interno de intercambio de unidad de medida. La economía es una medida frecuente en la inflación. Es el índice de precios que corresponde al porcentaje por año, ¿no? Con esto podemos ver que nuestro país desarrolla una política monetaria, que es la inflación, ¿no? Que la inflación es, a su vez, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo o un tiempo determinado. Generalmente, en un año, en consecuencia, el poder adquisitivo de una moneda se reduce, o sea, reduce los ahorros. Los ahorros valen menos y se pueden comprar en una menor cantidad de bienes y servicios con el mismo dinero. ¿Por qué se produce esta inflación a lo largo de la historia? Ha habido un intenso debate y una controversia sobre por qué se produce la inflación. Sin embargo, hay algo muy cierto y concreto, que existe una única causa, sino múltiples causas que se explican que este fenómeno son algunas de las más habituales. ¿Qué escuela económica se relaciona con este fenómeno económico, que es la inflación? La escuela que se relaciona es la escuela keynesiana, que según Keynes se desmarca de la teoría cuantitativa, aduciendo que la inflación no solo es un fenómeno monetario, sino simplemente se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. En este sentido, Keynes señala que la demanda de dinero es inestable, depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancia futura que pueda tener un agente. Estos dos argumentos son la base para considerar que la inflación se genera por otro tipo de razones que más se resaltan, que es la cantidad de dinero. Por ejemplo, una recesión, la creación de dinero no conlleva necesariamente a un aumento de los precios, sino que depende del estado de la demanda efectiva. En la escuela keynesiana, de acuerdo con la corriente, las expansiones de la demanda agregadas asocian al fenómeno inflacionista, especialmente cuando la economía se encuentra lejos del pleno de empleo de la inflación. Se explica por la conjunción de tres factores: la demanda, los costos, la inercia. Según Keynes, la insuficiencia de ingresos fiscales, los gobiernos recurren a la creación de dinero para cubrir su déficit y así este problema verse como un impuesto disfrazado. En sí, esto daña a la economía real, ¿no? La forma de enfrentar este problema monetario en cuestión se relaciona con la magnitud de la disparidad de la renta y el consumo, reduciéndose así el volumen de la inversión. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico elegido, que en este caso es la inflación, ¿no? Si el aumento de la inflación está siendo impulsado por una oferta débil en lugar de una demanda excesivamente fuerte, la política monetaria no funcionará. La política monetaria supuestamente funciona tratando de aumentar o disminuir la demanda. Para usar esta categoría keynesiana, si el gasto crece demasiado rápido para que la producción lo satisfaga y por tanto esto genera una inflación, las tasas de intereses más altas supuestamente se reducen. La disposición de las empresas y de los hogares al consumir o al invertir aumenta el coste de los préstamos. Pero incluso si esta teoría fuera correcta, no se aplica cuando los precios están subiendo, porque las cadenas de suministro se han roto, los precios de las energías están aumentando y hay escasez de mano de obra. En este caso, la inflación también se desarrolla en varios conceptos económicos y estudiados en clases, como es la oferta y la demanda, el tipo de cambio,
la política monetaria del Banco Central, los costos de producción, la productividad laboral en términos generales, ¿no? Un aumento en la demanda de bienes y servicios sin un aumento en la oferta puede provocar una inflación de precios. Por otro lado, la política monetaria expansiva, como la impresión de dinero, también puede provocar un aumento en los precios. Además, un aumento en los costos de producción o una disminución en la productividad laboral también puede aumentar los precios de los bienes y de los servicios. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico elegido, que es la inflación. En su perspectiva macroeconómica es cuando los precios de los bienes importados aumentan debido a las variaciones en los tipos de cambio o a los cambios en las políticas comerciales. Esto puede tener un impacto en los precios internos de una economía, especialmente si el país es dependiente de estas importaciones. Durante la pandemia, también ha sido un claro ejemplo en la pandemia, desde su perspectiva macroeconómica también ha sido afectada principalmente por los factores de la disminución de la demanda agregada, debido a sus restricciones, el cierre de actividades económicas, así como por la caída de los precios internacionales, además de las políticas fiscales, ¿no? Mira, en las políticas fiscales también puede, en el tiempo actual, que es ahorita en 2023, en la política fiscal también pueden ayudar a moderar la inflación que tenemos ahorita sobre las personas más vulnerables. Proteger a las personas más vulnerables es una política fiscal inteligente. Puede ayudar a restaurar la estabilidad de precios y amortiguar el impacto de crisis del costo de vida. La inflación también puede acarrear costos graves y duraderos para la economía y la población, pero los efectos distributivos de inflación, la forma que se transfiere dinero de unas personas a otras, son complejas. Para responder eficazmente a la escalada más drástica de la inflación en 3 décadas y hacer frente al daño infligido a los hogares y a las familias, las autoridades deben comprender mejor cómo esta inflación afecta a todas las familias y a unos diversos segmentos de la sociedad en diferentes lugares del Perú. Analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico elegido, ¿no? La inflación. El problema de la tercerización de una economía desde un estudio de la estructura del mercado con el fin de aproximarse al análisis empresarial en el contexto de la teoría microeconómica y su impacto en el crecimiento económico del país, ¿no? Que en este caso el Perú, para determinar el cambio de estas estructuras del mercado y su impacto sobre esta economía, se recurre a un análisis microeconómico desde las decisiones individuales y el resultado agregado es el comportamiento de un grupo de individuos y las condiciones de desequilibrio en las diferentes estructuras del mercado. Desde la perspectiva microeconómica, la inflación durante la pandemia también que ha sido del COVID-19 es un ejemplo de la perspectiva microeconómica que afectó al Perú a nivel individual y a los consumidores, a las empresas, han experimentado un cambio total, un aumento de precios en los bienes y servicios básicos debido a los factores como el aumento y los costos de producción, la escasez de la oferta. Por otro lado, las empresas han enfrentado desafíos para mantener sus operaciones debido a los mayores costos y a la disminución de la demanda. Además, las medidas que dieron en esos años, que es de distanciamiento social, y algunas restricciones también que han llevado a cambio esos patrones de consumo, y eso ha impactado en la oferta y la demanda de diferentes sectores económicos, incluyendo así la inflación, ¿no? En este caso, en la actualidad, es importante precisar también que en estos momentos debemos aminorar las compras que sean innecesarias. Sobre todo, evaluar nuestros gastos mensuales en la familia, nuestros gastos en la casa, ¿no? En estos últimos 3 meses, el aumento ha sido excesivo de los precios. No sé si recordarán también el precio del limón también
que se recontra subió el precio del limón y no estaba previsto, y hay mucha gente que tienen escasos recursos que no pueden acceder a ese bien, ¿no? Y por eso, ¿no? La canasta básica familiar ha puesto en jaque el bolsillo de todos los peruanos. No solamente en el limón es un ejemplo, también en el pollo, en los huevos, en el aceite. Han logrado un precio de alza histórico en todos los mercados a nivel nacional y en los centros de abastecimientos locales. Conclusiones. En conclusión, este fenómeno económico en el Perú refleja la necesidad de promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como abordar la desigualdad y mejorar la protección social para todos los peruanos. La posición de la política monetaria es claramente contractiva. Lo que recomendaría es que se habría que esperar que la inflación, no solo la actual que estamos viviendo, muestre una tendencia clara y estable hacia la baja, para empezar a reducir la tasa de referencia al menos en 1, 2 o 3 trimestres consecutivos, observando también los desarrollos en política monetaria que hagan otros bancos centrales, en especial la de USA. Además, observar la batería de variables relevantes con las que se suelen trabajar los bancos centrales. Un factor que ayuda a esta tarea es que los mercados financieros se adelantan vía expectativas al accionar al Banco Central. Por ejemplo, los mercados financieros esperan que el Banco Central no suba más la tasa de referencia y pronto comience a bajarla. Ellos se adelantarán y comenzarán a reducir el costo de financiamiento aun cuando el Banco Central todavía no empezó a hacerlo. La estructura temporal de tasas de interés de corto o de largo plazo se puede invertir o aplanar como está sucediendo en nuestro caso. Con ello, el Banco Central podría considerar la posibilidad de esperar un poco más antes de iniciar su reducción. Por otro lado, es sabido también que la reducción de la inflación requiere de un periodo en el que el crecimiento de la economía esté por debajo de su potencial, por lo que no sería prudente exigir que la política monetaria, antes de lo que se aconsejable, se reduzca, basado en argumentos y estimular el crecimiento de la economía y el empleo a corto plazo.